Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso nuevamente con todos ustedes compartiendo el tema del día de hoy en este camino hacia la Pascua de la mano con Jesús, en torno al pecado. Y cerrábamos este primer bloque concluyendo que la esencia del ser humano definitivamente no es el pecado. El ser humano está hecho para algo más que pecar en este mundo. Entonces, nuestra esencia no es el pecado. ¿Cuál sería entonces la esencia del ser humano? ¿Para qué está creado? ¿Para qué está proyectado? ¿Hacia dónde tiene que caminar? ¿Hacia dónde tiene que confluir la vida del ser humano? Entonces, un poquito en este segundo bloque, en estos últimos 20 minutos, estaremos abordando y tratando de responder a esta pregunta, que sin duda alguna también nos dará algunas luces y nos ayudará a conectar pues el siguiente tema que estaremos tratando el día de mañana. Padre, nuevamente continuamos con este tema. Gracias. Sí, Osvaldo. A ver, me venía a la mente ahorita que escuchaba lo de la pregunta como varias prácticas que uno cuando se sienta en el confesionario como que empieza a meditar, ¿no? Porque regularmente las personas se acercan como al ejercicio de la reconciliación, pues, obviamente una parte del ejercicio de la reconciliación es pues el de decir sus pecados, ¿no? De decir sus pecados. Y yo me encuentro muchas veces como con este discernimiento de por qué lo que me estás diciendo es pecado. O sea, a ver, ¿por qué esto que me estás diciendo es pecado? Regularmente me acontece cuando los feligreses dicen, padre, es que mi pecado es que me enojo, o mi pecado es que me desespero, mi pecado es que reniego, ¿no? Y me viene rápido a la mente como esta idea, decir, a ver, San Pablo dice que Jesús es igual a nosotros en todo, o sea, es igual a los seres humanos en todo excepto en el pecado, de tal manera que lo que no hay en Jesús es pecado. En Jesús no vamos a encontrar rastros de pecado, ¿no? Y entonces me, uno leyendo el Evangelio dice, a ver, Jesús se desesperó, Jesús se impacientó, Jesús se enojó, ¿no? Entonces, si seguimos esa lógica, diríamos, pues entonces Jesús pecó, ¿no? O sea, pero es que el asunto es que entonces esas prácticas no necesariamente están cargadas de pecado, ¿no? Enojarse no es pecado, por supuesto que no. O sea, el enojo puede provenir de la indignación, de la mirada indignante de una situación que nos parece este, eh, injusta, ¿no? Como lo que ve Jesús en el templo de Jerusalén, que le parece injusto y se enoja y hace allí un acto fuerte, duro, ¿no? O cuando le preguntan, cuando se da cuenta Jesús en la vivencia del Evangelio, pues que los discípulos no entienden y dice, Padre, ¿cuánto tiempo más estaré aquí entre estos? ¿No? O sea, estamos desesperados, enojados, ¿no? Entonces, habría que entonces rastrear, obviamente en Jesús, la vivencia del ideal humano, ¿no? O sea, ¿para qué está llamado el ser humano? El ser humano no está llamado al pecado y es mirar en Jesús, es contemplar en Jesús la vivencia del ideal humano. Eh, ¿Y qué podemos, o sea, qué podemos decir de eso? Podemos ir rastreando las opciones de Jesús, los lugares donde permanecía, las realidades en las que se vivía, las actitudes con las cuales afrontaba la vida. Y entonces allí estaremos descubriendo el ideal del ser humano, como es la vivencia o la convicción primera que todo, que el mundo tiene un sentido y que la vida tiene un sentido
Y entonces la primera derrota del pecado es cuando nosotros vamos descubriendo que la vida tiene un sentido que no le damos nosotros, o sea, que nosotros no le ponemos, porque, vuelvo a repetir, en la esencia del pecado es pensar que nosotros somos el centro del mundo, ¿no? Cuando nosotros logramos descentrarnos y descubrir que el centro del mundo no es nosotros, sino la historia de Dios, entonces allí hay un vencimiento del mal, ¿no? Porque ya no soy yo y mis criterios los que los que hacen girar el mundo, que ese es el gran problema, vuelvo a repetir, del mundo tal y como lo vivimos nosotros, ¿no? Que los criterios del mundo están en las manos de unas personas y de que estas personas creen y están convencidas de que ellos tienen la respuesta para todo, ¿no? Entonces ahí es donde se magnifica el pecado. En una parte donde Pablo está hablando sobre una serie de pecados, como son el egoísmo, la fornicación, las falsas pasiones, todo lo que tiene en común esa lista de pecados es el desbordamiento de mi ego, ¿no? Es decir, ¿en qué está malo? ¿Por qué es pecado? ¿Por qué son pecados todas esa lista de actitudes? Porque cosifico a los otros, porque hago de las otras personas, de los seres humanos, cosas de las cuales yo me puedo servir para llevar a cabo lo que yo pienso que es lo correcto, ¿no? Y entonces, esta idea, ¿no? Es decir, el pecado nunca es entre dos, el pecado siempre es entre yo, Dios y los hermanos. ¿Qué pasa ahí? O sea, es decir, no existe un solo pecado que no involucre a estas tres dimensiones. El que uno piense, el que uno crea que es pecado siempre es una ruptura de mi relación con Dios y un efecto de deshumanización con los hermanos, ¿no? Porque siempre está esa dimensión de hacer objeto, hacer objeto incluso a Dios, ¿no? O sea, allí entonces se ancla esta idea del pecado atentado contra el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, de hacer de Dios un objeto. Entonces es que Dios es más chico que yo, que Dios es más pequeño que yo, ¿no? Y entonces ese me parece a mí que es el verdadero problema, que contemplamos en Jesús a ver, que se entienda esta palabra porque tiene una mala connotación, un dictador de normas, no un dictador político, ¿no? O sea, alguien que te dice qué hacer, pero no contemplamos, dejamos de contemplar en Jesús el modelo de la existencia humana, ¿no? Entonces se convierte en un juez, pero no en el ideal humano. Recuperar el ideal a Jesús como ideal humano nos permite entender a lo que estamos llamados, ¿no? Cada uno de nosotros. En última instancia, estamos llamados a responder al mundo, ya si no como lo hizo Jesús, por lo menos en esa dirección. Ya si no como lo hizo Jesús, por entender la diferencia que hay entre Jesús y yo no puedo responder tal y como lo hizo Jesús, pero por lo menos responder en la misma dirección que lo hizo Jesús. Respecto a esto, me gustaría compartir, este libro sin duda alguna encierra mucha sabiduría en sus palabras y que responde de manera alguna a todo esto que nos has compartido hasta ahora. Continúo con los siguientes fragmentos que van a ayudar a comprender esto que ya nos has explicado. Dicen, pero el pecado es la creencia de que uno sabe más que Dios, qué es lo que conviene a mí, de que en un caso particular Dios se ha equivocado con respecto a uno, de que lo que Dios quiere para uno, a uno, y aún en ese caso particular,
no le conviene. Solo Dios sabe lo que nos conviene, porque todo lo que sucede y lo que sucederá ha sucedido ya en su mente desde toda la eternidad, como una fotografía que ya fue tomada y que nosotros hasta ahora estamos viendo en el cuarto oscuro revelándose, o como una película que ya fue filmada, pero que hasta ahora estamos viendo proyectada en la pantalla, o como la luz de una estrella emitida hace millones de años, pero que hasta ahora nos llega a la retina. Dios sabe que lo que no me conviene ahora me puede convenir mañana. Y Dios puede querer algo ahora que no quiere después. O quiere algo aquí que no quiere en otra parte. O quiere algo para mí que no quiere para otros. Cuando preguntaron a Juana de Arco en el proceso si Dios amaba a los ingleses, contestó: Dios no ama a los ingleses en Francia. Y ese es el misterio de la vocación de todos nosotros. Dios quiere también un dictador de Nicaragua, pero no lo quiere dictador de Nicaragua. Es, Sí, sí, es bellísimo esto que está diciendo Ernesto Cardenal, porque eh, nos implica a entender que o sea, que la historia en la que vivimos está llena de Dios, ¿sí? Y el pecado es pensar que Dios no está en la historia y que como no está en la historia, nosotros tenemos que resolver la historia, ¿sí? Y entonces nos hacemos más grandes que Dios, ¿no? Eso se llama en acompañamiento espiritual la amplificación, o sea, la amplificación del misterio del mal, ¿no? Amplificamos el misterio del mal. Decimos, vemos el mundo, claro que lo vemos con muchos problemas, y nos preguntamos, ¿por qué Dios no actúa? Y entonces decimos, si Dios no actúa, actuamos nosotros, sin comprender que Dios está actuando y que Dios es el que está moviendo incluso esta, eh, esta realidad. Me viene a la mente esta idea de la pandemia, ¿no? O sea, esta actitud ante la pandemia, que nos podemos preguntar, ¿dónde está Dios actuando en la pandemia? O sea, ¿por qué permite esto? ¿No? Sin tomar conciencia de que Dios está actuando en todas aquellas personas que están buscando una solución activa a esta realidad. Pero es Dios el que está suscitando esto. Y entonces el pecado, no sé si te pasa como a mí, que me llena de sorpresa comprenderlo así. El pecado entonces es querer quitar a Dios de la historia y es pensar que nosotros somos más inteligentes que Él. efectivamente esto que mencionábamos hace un rato, no querer reconocer a Dios en este disfraz de fragilidad. O sea, queremos que Dios se nos manifieste en cosas extraordinarias, en vanagloria, ¿no? En el poder. Y recordemos, ¿no? Dios se manifiesta en lo sencillo, en lo humilde y en aquello que pareciera contrario a lo que es reino de Dios, porque con este ejemplo tan iluminador de la pandemia también, ¿no? Todo lo que suscitó, o sea, el que pues muchos comenzaran a acercarse, ¿no? Decíamos y hasta se soltaba el chiste, ¿no? Pues ahora platiquen entre ustedes, ya que están encerrados, ya que están conviviendo, ábranse a esta experiencia de Dios, encuentren el milagro, encuentren lo fascinante, lo extraordinario, aún en este momento que pareciera turbio. Y efectivamente Dios actúa de muchas maneras, en lo bueno, en lo malo, en lo sencillo y en lo grande. Y sí, tenemos que aprender a ver a Dios en todo momento en nuestra vida. Y me viene también a la mente, pues, la historia de Job, ¿no? Sin duda alguna, una historia maravillosa, un hombre lleno de fe, un hombre que sabe ver a Dios a pesar de todo aquello malo que le está aconteciendo en su vida y reconocer y el grado de decir, ¿no? Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado, ¿no? Es maravilloso el poder ver con estos ojos todo esto que se nos presenta en la vida cotidiana.
a aprender no aceptar el mal. Yo diría no se trata de aceptar el mal, porque Dios no quiere el mal para nosotros, sino de aceptar que este mundo, que este mundo es mirado por Dios. O sea, que este mundo, que Dios no es indiferente a lo que está sucediendo en este mundo y que Él está haciendo algo aquí y ahora. El problema es que estamos queriéndolo mirar donde Él no está actuando. Y por eso conviene, o sea, volver a la pedagogía, o sea, la dimensión educativa de la Biblia, porque la Biblia nos va diciendo, nos va enseñando dónde Dios va actuando, ¿no? Cómo Él se va haciendo presente en la vida, en lo que yo diría el reverso de la historia. O sea, ¿queremos ver dónde está actuando Dios? Vayamos al reverso de lo que estamos viendo, porque seguramente que allí se está haciendo presente. No sé si ya habría que ir cerrando, ¿verdad? Este día. Y a mí me gustaría volver otra vez, como el día de ayer, a la lectura bíblica, o sea, ir cerrando este momento con unas palabras de San Pablo, ahora a los Efesios, que nos intenta, o sea, que nos ayuda a comprender dónde está actuando Dios, ¿no? O sea, en todo esto que vive el mundo, ¿dónde está actuando Dios, ¿no? Y dice, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Allí está la vocación de Dios, llenar de gracia la vida, ¿sí? Allí es donde está actuando Dios, en la gracia con la que recibimos la vida. Y esto no se debe a ustedes mismos. Es lo que estamos diciendo ahorita. Esto no se debe a ustedes. Esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, dice Pablo, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Allí está la acción de Dios. ¿Dónde está Dios trabajando? En que nosotros hagamos el bien que Él ha dispuesto que hagamos, ¿sí? Entonces, como un poco la imagen tendría que ser, ¿dónde está actuando Dios? En ese impulso que tenemos cada uno de nosotros a hacer de este mundo el mundo que Dios sueña, ¿no? Allí está, esa es la acción concreta de Dios. Esa voz, ¿cómo lo hacemos físicamente? Esa vocecita interior que te está diciendo que el mundo te necesita, que la vida, que esta realidad requiere de ti. Ese es el trabajo de Dios. Y entonces, descubrirlo, sobre todo actuante en la vida. Ese sería el sentido. Y así es, preguntándonos esta noche y de manera personal interiorizando todavía más en esta pregunta, ¿dónde actúa Dios? Sin duda, alguno nos da pautas y luces para conectar el tema del día de mañana, que será el tema de la salvación, y con ello estaremos hablando propiamente también de la resurrección y de los momentos en los que encontramos la resurrección en nuestra vida cotidiana. ¿Dónde actúa Dios? En la resurrección. ¿Y dónde hay resurrección? Donde se cumple su voluntad. Si quieren seguir reflexionando con nosotros, los invitamos a acompañarnos el día de mañana por este mismo canal, por esta misma sintonía, en punto de las 9 de la noche. Agradecemos nuevamente el que nos hayan permitido llegar hasta sus hogares a través de estos medios, a través de estos canales que nos conectan en distintas partes del mundo. Nos despedimos con la oración y la bendición final. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que es el dueño de todo y que es el motor de todas las cosas, que se haga presente en la vida y que por medio
de su Espíritu y por medio de la presencia de Jesús, siempre nos indique el camino, siempre nos indique el motivo de nuestra vida. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y siempre nos acompañe. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias al equipo de producción. Pasen una feliz noche y que Dios los bendiga. Nos vemos. Buenas noches.